A ver, si pensamos por un momento en un campo de batalla medieval, ¿qué imagen nos viene a la cabeza? Seguramente el estruendo del acero y una figura que destaca por encima de todas, el caballero con armadura, a caballo cubierto de metal de los pies a la cabeza, vamos, que era la fuerza de choque definitiva de su época, la máquina de guerra perfecta tras 1000 años de evolución. Y aquí viene la gran pregunta que vamos a explorar hoy. ¿Cómo es posible que una tecnología, que al principio era tosca, poco fiable y hasta peligrosa para el que la usaba, acabara no solo cambiando la forma de hacer la guerra, sino desmontando por completo el orden social y político que había dominado Europa durante un milenio? Para responder a esta pregunta, vamos a seguir el rastro de esta revolución paso a paso. Empezaremos con el fin de la era de los caballeros, viajaremos a China para descubrir un secreto explosivo y veremos su ruidosa llegada a Europa. Luego, entenderemos cómo nacieron nuevas tácticas, un nuevo tipo de soldado y, finalmente, cómo la propia guerra se convirtió en una industria. Vale, pues empecemos por el principio. A finales de la Edad Media, la guerra tenía un rey indiscutible, la caballería pesada. Un noble que se había entrenado toda su vida para el combate con una armadura que valía una fortuna era, para que nos hagamos una idea, el equivalente a un tanque moderno. El resultado de una batalla muchas veces dependía de quién tenía los caballeros más potentes y de su carga, que era simplemente devastadora. Pero mientras tanto, al otro lado del mundo, estaba a punto de descubrirse algo que lo cambiaría todo para siempre. Nos vamos a la China del siglo IX, en plena dinastía Tang. Allí unos alquimistas mezclaron salitre, carbón y azufre. Ojo, que no buscaban un arma, sino el elixir de la inmortalidad. Y lo que encontraron fue la pólvora. Al principio la usaban para medicinas y fuegos artificiales en ceremonias. Pero la innovación casi nunca es un relámpago. Como se ve aquí, pasaron siglos desde que se descubrió la pólvora hasta que su uso militar se generalizó. La idea tuvo que viajar miles de kilómetros por la ruta de la seda, madurar poco a poco y encontrar el lugar y el momento adecuados para explotar literalmente. Y así es como llegamos a Europa, donde ese polvo chino se metió en un tubo de metal y dio lugar a las primeras armas de fuego personales. Pero a ver, no nos imaginemos algo sofisticado. Los primeros arcabuces eran armas toscas, muy imprecisas, lentísimas de recargar y, lo más importante, increíblemente peligrosas para el propio soldado que las disparaba. Es que el apodo que les pusieron lo dice absolutamente todo: armas de muñón. El riesgo de que el arma te reventara en las manos era altísimo. La metalurgia de la época apenas podía contener la explosión, así que hacía falta estar muy desesperado o ser muy valiente para atreverse a usar una de estas. Pero toda tecnología, por muy imperfecta que sea, encuentra su momento. Y para el arcabuz, ese momento llegó en 1522, en la batalla de Bicocca. Aquí se enfrentaron dos mundos. Por un lado, los legendarios piqueros suizos, considerados la mejor infantería de toda Europa. Por otro, los arcabuceros de los tercios españoles, que habían apostado por esta nueva y ruidosa tecnología. El resultado, fue una auténtica carnicería. Los arcabuceros españoles, bien atrincherados, simplemente desataron una lluvia de plomo sobre los suizos, que avanzaban en sus formaciones compactas. La élite de la infantería europea fue aniquilada sin poder ni siquiera acercarse. Y fijaos en las cifras de bajas. 3000 suizos por prácticamente 0 españoles. Ese día quedó claro que la potencia de fuego era superior a la armadura y al valor. La guerra había cambiado para siempre. Vale, el arcabuz era decisivo, sí, pero tenía un talón de Aquiles enorme: la recarga. Un soldado con un arcabuz era letal durante un segundo, pero durante el minuto largo que tardaba en volver a cargarlo, era un blanco fácil, totalmente vulnerable a una carga de caballería o de infantería. Había que solucionar eso. Y la solución fue una simbiosis táctica genial. No se abandonó lo antiguo, sino que se combinó con lo nuevo. Los tercios españoles perfeccionaron esta formación de pica y disparo, creando una especie de erizo de acero y fuego casi impenetrable. Los arcabuceros disparaban a distancia y justo después los piqueros formaban un muro de lanzas para protegerlos mientras recargaban. Ahora bien, esta solución, aunque era muy efectiva, era también muy compleja. Imaginaos coordinar a unidades distintas de piqueros y arcabuceros en mitad del caos de una batalla. Era un verdadero desafío. La siguiente evolución lógica tenía que ser fusionar a estos dos soldados en uno solo. ¿Pero cómo? El primer paso fue mejorar la propia arma. La antigua mecha que había que mantener encendida era un desastre. Se apagaba si llovía y por la noche delataba tu posición. La invención de mecanismos como la llave de percusión hizo que el disparo fuera mucho más rápido y, sobre todo, fiable en cualquier condición meteorológica. Y entonces llegó la pieza que faltaba en el puzzle. Una idea tan sencilla como brillante: ponerle una cuchilla en la punta al mosquete. La bayoneta.
De repente, el mosquetero ya no necesitaba que un piquero le protegiera, él mismo era el piquero. El impacto de esta simple hoja de metal fue tremendo. Transformó por completo el campo de batalla. Se pasó de las formaciones profundas y complejas de los tercios a las largas y delgadas líneas de fusileros. El objetivo ya no era aguantar, sino maximizar la potencia de fuego. Filas y filas de soldados disparando al unísono, una y otra vez. Este fue el rostro de la guerra durante los siguientes 150 años. Y cuando parecía que la evolución había llegado a su fin, una nueva revolución lo cambió todo de nuevo, la revolución industrial. La lógica de la producción en masa, de la fábrica, se aplicó a la fabricación de armas y las consecuencias fueron aterradoras. La velocidad del cambio a partir de aquí se volvió vertiginosa. En menos de un siglo pasamos de un disparo cada 20 segundos a cientos de disparos por minuto. La ametralladora Gatling, luego la Maxim, que sembró el terror en la Primera Guerra Mundial, el fusil de asalto de la Segunda, cada innovación multiplicaba la capacidad de matar de forma exponencial. Es que el punto clave es este. La guerra dejó de ser una cuestión de habilidad o valentía individual para convertirse en un proceso industrial. La victoria ya no era para el soldado más valiente, sino para la nación que podía fabricar más balas, más ametralladoras y más artillería. Y esto nos lleva a la consecuencia final, y más profunda. Para sostener toda esta maquinaria bélica industrial, hacían falta estados mucho más grandes, más organizados y más centralizados. Se necesitaban impuestos, burocracias enormes, industrias nacionales. La carrera armamentística, que empezó con un simple tubo de metal, fue, en realidad, uno de los grandes motores que forjó los poderosos estados-nación que conocemos hoy. Lo que nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si la carrera armamentística del pasado ayudó a forjar el Estado moderno, ¿qué tipo de mundo, qué tipo de sociedades están forjando las tecnologías dominantes de nuestra era?